sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces vamos a enfocarnos en esta parte que dice, este vino a Jesús de noche. Considera lo siguiente, Nicodemo era un hombre de mucho estatus. Jesús era un carpintero. No tenía estatus y realmente en la cultura se consideraba que los hombres trabajadores, que los obreros en general, pescadores, carpinteros, herreros, como le quieras llamar, todo ese tipo de hombres eran hombres ajenos a lo intelectual. ¿Sí? Se consideraban hombres ignorantes. ¿Por qué? Porque tenían que trabajar y por ende no tenían tiempo para estudiar. No tenían tiempo para sentarse a estudiar y escudriñar las escrituras, a aprenderlas, a memorizarlas. Entonces, generalmente estas personas eran de cierta forma puestas como en un estatus más bajo. Los judíos, recuerda que eran personas orgullosas, ¿sí? Especialmente cuando eres miembro de uno de los 70, seguramente tu ego estaba muy inflado. Entonces Nicodemo, estudiado, se acerca a Jesús de noche. Con esto en mente, ¿cuál sería tu suposición? ¿Por qué crees que Nicodemo se acercó a Jesús de noche? Para que no lo vieran. ¿Por qué quieren que me vean aquí hablando con este don nadie, este campesino, este plebeyo? Yo no quiero que me vean así. Van a hablar mal de mí, van a hablar mal de quién yo soy, voy a manchar mi estatus. ¿Sí? Entonces ya está reflejando, revelando un poquito de la forma en que Nicodemo veía a Jesús. ¿Sí? Y aquí podemos ver algo muy interesante que es incongruencia. Nicodemo acerca de noche a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, incongruencia. ¿Por qué se acerca de noche, como en esta forma de decir que nadie me vea, no quiero que nadie sepa? Pero luego le llama Rabí, diciéndole, recuerda que Rabí es la palabra para maestro. Entonces, un judío, miembro del Sanedrín, le está llamando maestro a un plebeyo, pero no quiere que nadie se dé cuenta. ¿Te parece congruente? Básicamente lo está poniendo en el mismo estatus, pero sus acciones lo están poniendo en un estatus más bajo. Sí, incongruencia. Ahora, la noche no es nada más algo literal, sí es una herramienta literal, pero también está hablando con un sentido metafórico, si lo quieres ver así. En el transcurso de la carta de Juan hemos visto un par de ideas o de conceptos que Juan utiliza para dar a entender distintas ideas. Entre estos vemos el uso de luz y oscuridad. Si recuerdas en el prólogo, esto es como uno de los temas centrales o uno de los fundamentos sobre el cual se desarrolla todo el prólogo. Y esta idea o este concepto es utilizado como una forma de separar a las personas que están en Cristo y las que están en el mundo. En Cristo o no en Cristo, lo quieres ver así. Entonces, como se indica en el prólogo, la luz y las tinieblas son concebidas como principios opuestos. La oscuridad ilustra los aspectos negativos, como el reino de Satanás, el error, el mal, la duda o la incredulidad. Y este mismo concepto es traído en distintas ocasiones en el Evangelio de Juan. Lo vas a ver varias veces. Y es traído con las palabras día y noche. ¿Sí? Entonces, en vez de usar luz y oscuridad, ahora usa algo más que todos estamos así como, que todos conocemos, ¿no? Finalmente el día y la noche son cosas naturales, pero también llevan consigo un significado extra. Este juego de palabras o este tipo de juego de palabras donde Juan usa una palabra literalmente, pero también metafóricamente, es algo que vas a ver muchísimas veces en el Evangelio de Juan. Entonces es una técnica que Juan utiliza mucho. De hecho, en este pasaje lo utiliza, si no me equivoco, 3 veces con distintas palabras. Y es muy interesante ver eso, pero también vamos a poner atención en las palabras. Si tienen doble significado, seguramente tiene algo ahí de propósito o de intención del autor. Entonces hay que buscar así como muy cuidadosa y meticulosamente. Si me ayudan a leer unas citas, Juan 1, 4 y 5, Juan 11, 9 y 10 y Juan 13, 30. Juan 1, 4 y 5,
Juan 11, 9 y 10 y Juan 13, 30. 13:30 dice: cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ajá. Entonces, dice él, se está refiriendo a Judas. ¿Sí? Cuando Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces, fíjate en esta parte, como no especifica tiempo, pero especifica día o noche. Franci. Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Entonces vemos ahí muy explícitamente, muy evidentemente este uso, esta conexión, ¿no? Noche, tropieza. Día, hay luz, por ende, no tropieza. Juan 1, 4 y 5. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ajá. Entonces, Juan 1, 4 y 5 es el versículo del prólogo donde se empieza a fundamentar todo este concepto, toda esta idea que Juan utiliza en el resto del Evangelio. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es que con esto en mente, con esto que estamos viendo, cuando se dice que Nicodemo vino a Jesús de noche, hay dos ideas, una literal y otra metafórica que se refiere al aspecto espiritual. La literal es que Nicodemo, al ser miembro del Sanedrín, por temor a ser identificado por otros, conversando con un obrero ignorante, un plebeyo, utiliza la noche como una cubierta, que nadie me vea. Esto le muestra un poco de la forma en la que Nicodemo veía a Jesús, no entendiendo que el Hijo de Dios estaba frente a él. Era un maestro enviado por Dios, y ya. Por otro lado, la palabra noche tiene ese sentido metafórico que, como lo vimos previamente, se refiere a una oscuridad espiritual o tinieblas, y establece la idea de que Nicodemo no había sido alumbrado por la luz, por el Evangelio, por Cristo mismo. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar un poquito de esta confesión que hace Nicodemo. En el mismo versículo dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Con la identidad y la forma en que es presentado Nicodemo, su forma de referirse a Jesús demuestran más aún esta fe helada. Nicodemo creía que Jesús era alguien especial, alguien distinto, hay algo en este hombre, pero se quedaba un poco corto. Nicodemo llama a Jesús Rabí, confesando que saben que es enviado de Dios, porque solo un enviado de Dios pudiera hacer las señales que Jesús ha hecho. Esta expresión está revelando que Nicodemo veía a Jesús no como un hombre cualquiera, como otros miembros del concilio pudieran verlo, como un simple hombre ignorante, trabajador, sino como alguien enviado con Dios. Nicodemo no afirmaba o confesaba a Jesús como Cristo, pero como un hombre, específicamente un maestro. ¿Sí? Los maestros eran de un estatus más alto que los obreros o que los trabajadores, porque tenían estudios, si lo quieres ver así, porque sabían de las escrituras, porque escudriñaban. Entonces, intelecto es mejor estatus, básicamente. Sí, esta era la cultura en ese entonces. Entonces, cuando Nicodemo se acerca y le dice maestro, ya lo está colocando un poquito más arriba. ¿Sí? Que a lo mejor los otros miembros del concilio dirían, es un carpintero, ¿para qué pierdo mi tiempo con él? Pero algo interesante es que dice, acompañado por Dios. ¿Sí? Su forma de escribirlo es enviado de Dios, Dios está contigo. Entonces, esta expresión revela un poquito de cómo Nicodemo entendía quién era Jesús. Si me acompañan ahí a Éxodo 3:12 y a Jeremías 1:19. Te lo leo. Dice, Éxodo 3:12, ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces date cuenta, dos cosas: yo estaré contigo. Era un hombre a quien Dios acompañaba.
Y otra cosa, había una señal que demostraba que Dios estaba con este hombre. ¿Sí? Jeremías 1:19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. ¿Sí? Entonces podemos ver otra vez, yo estoy contigo. Era un hombre que estaba acompañado por Dios. ¿Sí? Pero era un profeta, era un siervo, ¿sí? No era Cristo, no era Jesús, no era Dios mismo. Era un hombre acompañado por Dios, fortalecido por Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Nicodemo identifica a Jesús como maestro, es claro que Nicodemo estaba errado en su identificación, porque Jesús no era un maestro. Jesús, como ya lo identificó Juan, era el Cordero que quita el pecado del mundo. No era un maestro acompañado por Dios. ¿Sí? Entonces lo baja de este estatus de decir, Él es el Salvador. ¿Sí? Él es el único que puede hacer lo que nosotros no podemos. Él es lo que necesitamos. Y lo coloca como un maestro especial. Entonces, fe helada. Creía de una forma, pero era fe insuficiente, era fe incompleta. Era fe sin fundamento. Otro de los puntos a destacar en la confesión de Nicodemo es su razonamiento. Nicodemo fundamentaba su conocimiento de Jesús como enviado por Dios en las señales que hizo. Nicodemo decía que Jesús era un maestro enviado y acompañado por Dios por las señales. ¿Dónde estaba puesta la fe de Nicodemo? En las señales. ¿Sí? Era fe con un fundamento sin valor. Lo hemos visto algunas veces ya. Hablamos hace no mucho de esta parte de de las señales y los milagros. Y veíamos que el propósito de los milagros y señales es apuntar a las personas a Cristo. No a los milagros, no a la obra, no a este evento, no a un show, no a los fuegos artificiales, sino es apuntar a las personas a Cristo. Ese es el propósito de una señal o de un milagro. No tiene otro propósito. El propósito no es bendecirte, no es, ya tienes 10,000 pesos en tu cuenta bancaria, ya tienes un carro nuevo, ya tienes el pie que se te había caído, ya te creció otra vez. Eso no importa. Y eso está de más, eso es basura. Lo importante es Cristo. Las señales tienen como propósito apuntar a Cristo para que el hombre ponga su fe en Cristo, no en las señales. Veíamos también que hay señales que son evidentemente de Dios, pero también puede haber señales que no son de Dios. Entonces, fundamentar mi fe en las señales es una fórmula que me va a llevar a perderme totalmente, a desviarme totalmente. ¿Sí? El fundamento de Nicodemo estaba en las señales, no en Cristo mismo. Entonces, esto se convierte en un ejemplo claro de un creer que es insuficiente, fundamentado en algo incorrecto. El ejemplo aquí es las señales, pero muchas veces podemos poner nuestra fe en algo cercano a Cristo, pero no en Cristo. Por decir, en ocasiones podemos poner nuestra fe principalmente en las promesas, ¿sí? En decir, yo quiero que me pase esto y voy a esperar que me pase esto, pero no estoy colocando mi fe en Cristo. ¿Sí? Estoy colocando mi fe en algo que quiero, en algo que estoy esperando. Mi fe debe estar fundamentada en una sola cosa y ese es Cristo. ¿Sí? Entonces, este es un llamado de atención para todos nosotros en decir sobre qué estamos fundamentando nuestra fe. Cuando pensamos en el mensaje del Evangelio, cuando pensamos en Cristo murió por nosotros, cuando pensamos en toda esta obra de redención, ¿mi fe está fundamentada en lo que espero que me pase en futuro o está fundamentada en lo que Cristo ya hizo por mí? A esta confesión que hace Nicodemo, en el versículo 3, Jesús contesta: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una respuesta muy curiosa, ¿no? Nicodemo le dice, maestro, Dios te envió, todas esas señales. Y Jesús le responde, nada que ver. La respuesta de Jesús es, nada que ver. No confronta el hecho de que sea maestro,
no confronta el hecho de que se haya acercado de noche, no confronta el hecho de que las señales, los milagros, de que es enviado por Dios o que está acompañado por Dios. Lo que él le dice, no sabes, se nota que no sabes. Esa es la respuesta de Jesús, ¿sí? Y le dice, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Básicamente le está diciendo, no te has dado cuenta de nada en absoluto. No lo culpa, le da una razón. Entonces vamos a ver esta respuesta. A la luz de los hechos, Jesús responde a Nicodemo poniendo de lado su confesión errada y poniendo el énfasis en la capacidad del hombre. Si te das cuenta, Jesús ni siquiera se refiere a Nicodemo como diciendo, tú no puedes ver el reino porque tú no has nacido de nuevo. La respuesta de Jesús la abre totalmente a todos los hombres. Sí, Jesús no está hablando solamente a Nicodemo, sino está dando un principio general para todos los hombres. Esta respuesta abre con la expresión, de verdad te digo. Esta expresión es utilizada repetidas veces y cumple dos propósitos. El primero es atraer la atención del oyente, dando gran énfasis a lo que está por decirse. Es como una forma de decir, pon mucha atención a esto que te voy a decir, ¿sí? Porque es importante. Y luego ya da una respuesta. La segunda es que es una forma en la que el autor también nos demuestra un principio que está por declararse. Entonces, cuando dice, de verdad te digo, pongamos atención. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Y cómo es que esto afecta a la fe cristiana? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar de la fe cristiana? Entonces, da pie a un principio de la fe cristiana. La respuesta de Jesús a Nicodemo presenta dos conceptos nuevos que, para este punto, no habían sido expresados ni eran conocidos como tal. El primero es el nuevo nacimiento, cuando dice, de verdad te digo que el que no nace de nuevo. Y luego el segundo es, no puede ver el reino de Dios. Para este momento es el concepto de nuevo nacimiento. ¿Qué es eso? ¿A qué me estás hablando? Y el concepto del reino de Dios, tal vez pudiera Nicodemo vincular algunas ideas y llegar así al punto clave, porque sí se menciona algo del reinado de Dios o de Dios como rey, pero no de un reino, solamente de como Dios como rey. ¿Sí? Entonces como ideas cercanas, pero no exactamente esa. Entonces hablemos primero del nuevo nacimiento. Esta nueva idea que es presentada por Jesús de un nuevo nacimiento tiene cierto peso especial para un judío como Nicodemo. El pensamiento religioso predominante en estos días decía que todos los judíos iban a ser admitidos en el reino, aparte de los culpables de apostasía deliberada, o sea, que de plano negaran a Cristo o le atribuyeran las obras de Cristo a alguien más, o maldad extraordinaria, o sea, de plano hombres así, malos, que no, o sea, si lo metes en el reino de Dios va a hacer maldades y va a ser malo con todos. ¿Sí? Entonces, hombres extraordinariamente malos, extraordinariamente apóstatas, eran los únicos excluidos de los judíos. Pero el resto de los judíos se consideraba que todos ellos iban a ser salvos por default, por decirlo de una forma. Jesús, en respuesta, dice a Nicodemo, un miembro respetado del Sanedrín, que no puede entrar en el reino a menos que nazca de nuevo. De cierta forma, Jesús le está diciendo, el que seas judío no vale nada. El que seas un miembro de los 70 no vale nada. El que sepa las escrituras de pies a cabeza no vale nada. ¿Qué necesitas? Nacer de nuevo. Esa es la respuesta de Jesús a Nicodemo. Entonces, en esta respuesta Jesús establece que ningún hombre es capaz de ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Esta palabra de ver en el versículo 5, ahí más abajito, es reemplazada por el verbo entrar. Estos dos están demostrando el mismo principio y da a entender que ver y o entrar son consecuencia del nuevo nacimiento. Entonces, no son dos ideas diferentes, simplemente es la misma idea expresada con diferentes palabras. Si ves el reino de Dios, es porque vas a entrar al reino de Dios. Si entras en el reino de Dios, lo estás viendo.
Entonces podemos entender estas dos cosas o estas dos palabras como la misma idea, ¿sí? El verbo nacer también tiene un juego de palabras ahí muy interesante. Este verbo puede referirse a la acción del padre de engendrar o de la madre de dar a luz. El ingrediente secreto o el ingrediente común en estas dos definiciones es generación o regeneración. Con esto aclaro, en palabras de D.A. Carson, dice: la terminología del nacimiento relacionada con la salvación en la Biblia es suprasexual, o sea, va más allá del género, de la sexualidad y todo eso. Realmente no importa si es de la madre o del padre, no es relevante. Al igual que las designaciones parentales para Dios en la Biblia. Es decir, lo importante de esto no es decir, es que he nacido de madre o nacido de padre. Lo importante de esto es la regeneración del hombre, ¿sí? El ingrediente común. Entonces, enfócate en eso, lo demás déjalo un poquito de lado. Y luego pasamos a esta segunda parte, que es el reino de Dios. Ahorita regreso a un nuevo nacimiento, también hay otro tema ahí presente, pero vamos por partes, ¿no? Esta expresión, igual que el nuevo nacimiento, es una expresión que no ha sido vista hasta este punto y como tal no es encontrada en el Antiguo Testamento. O sea, en las escrituras que los judíos tenían no van a encontrar una expresión que sea el reino de Dios. Pero podemos encontrar distintos pasajes que hablan de un reinado. Entonces, si me ayudas ahí con unas citas. Éxodo 15:18. Salmo 93:1, Salmo 103:19. Éxodo. Adelante. Jehová reinará eternamente y para siempre. Gracias. Salmo 103:19. 93:1. 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. 93:1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Entonces, hay una idea. No está la expresión como tal, no es explícita, pero hay una idea. Jehová reina para siempre. Jehová es rey, ¿sí? Esa idea, Nicodemo hubiera podido conectar los puntos y llegar así como al reino de Dios. Ok, nunca he visto esa expresión, pero la entiendo de cierta forma u otra. En el Evangelio de Juan te vas a dar cuenta que esta expresión no es utilizada, más que esta vez en particular. Y generalmente Juan, en vez de usar el reino de Dios, usa la expresión vida eterna, ¿sí? Las dos hacen referencia a básicamente lo mismo, simplemente haciendo énfasis en cosas diferentes, por decirlo de una forma, ¿sí? Pero las dos están hablando del mismo punto, de esta parte de la regeneración. Como consecuencia te da reino de Dios o vida eterna. ¿Ok? Entonces, la expresión reino de Dios tiene como fin establecer una nuevamente más bien, una distinción fundamentada en un gobierno. Nuevamente, esta idea de Juan que da en el prólogo de oscuridad y luz es repetida de una forma más explícita. Esta distinción básicamente te dice: ¿estás bajo Dios o estás bajo el mundo? Otra vez, oscuridad, luz. ¿Estás en Cristo? No estás en Cristo. Es la misma distinción en distintas palabras. Esta distinción que establece en esta expresión no es utilizada frecuentemente en Juan, pero abarca uno de los principales temas que encontramos en el Evangelio mismo, tanto en Juan como en general el Evangelio. Aquel que nace de nuevo es integrado personalmente en el reino de Dios. Y ese también es un principio de la fe cristiana. Aquel que nace de nuevo es integrado personalmente en el reino de Dios. Después regresamos un poquito a esta parte del nuevo nacimiento. El versículo es el versículo 5. Dice: Jesús respondió. Bueno, me regreso al 4 así muy rápido, ¿no?
Nicodemo responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez entre el vientre de su madre? Versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, dos cosas aquí que cabe destacar. La primera es la respuesta de Nicodemo. Una respuesta extraña o que pueda parecer fuera de, pero a la luz de que para Nicodemo esta idea del nuevo nacimiento era algo totalmente ajeno, creo que se puede comprender que haya respondido así como, o que lo haya tomado literal. Sí, pues es así como me responde así, pues, achis. O sea, ¿quieres que me meta otra vez al vientre de mi madre y nazca otra vez? Pero pues seguramente también Nicodemo era un hombre ya avanzado de edad, por el simple hecho de estar en el concilio, o sea, de ser de los 70, seguramente era un hombre ya viejo, y en base a su vejez también se manifestaba o reflejaba su sabiduría. Entonces, por eso dice, ¿puede un hombre ya viejo? O sea, ¿puedo yo, estando ya viejo, entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Entonces, esta palabra que se utiliza para expresar la idea de nuevo nacimiento es anocén, y en el uso de esta palabra es otra vez un juego de palabras, como lo vimos en el uso de noche y oscuridad. La palabra anocén puede tener el doble significado otra vez o de arriba. Este doble significado enfatiza la respuesta confusa de Nicodemo, que lo toma en la forma literal, otra vez, ignorando el significado de las palabras de Jesús. Entonces, Jesús lo que le dice es el que no nace de arriba, y Nicodemo no entiende el que no nace otra vez. Entonces Jesús está hablando de algo espiritual, Nicodemo lo toma como algo literal. Su cuestionamiento sobre la posibilidad de nacer cuando uno es viejo o del reingreso en el vientre de una madre son comprensibles para alguien que no había sido expuesta a esta idea de regeneración nunca antes. Tal vez tú y yo, que ya estamos un poquito más familiarizados con el Nuevo Testamento específicamente, donde la idea de la regeneración es prominente, es algo que está ahí, ¿sí? Lo puedes ver explícitamente y lo puedes ver constantemente predicado y repetido y desarrollado. El nuevo nacimiento puede ser así como, sí, lo ubico, sí, sé qué es, a lo mejor no lo conozco todo de pies a cabeza, pero lo entiendo el concepto. Nicodemo no tenía el Nuevo Testamento todavía, no le tocó. Pero bueno, entonces Jesús otra vez responde a Nicodemo abriendo con, en verdad te digo. ¿Sí? Recuerda que esto tiene dos propósitos: atraer la atención del oyente y dar pie a un principio de la fe cristiana. Esta vez Jesús identifica el nuevo nacimiento de una forma explícita, llamándolo nacimiento de agua y del Espíritu. Esta conexión entre agua y espíritu, algunos lo pueden llegar a malinterpretar o a separar, por decirlo de una forma. Es decir, algunos dicen que es nacimiento de agua y nacimiento de espíritu, ¿sí? Algunos conectan esto con el bautismo y luego con pues, el nuevo nacimiento, así como tal, bautismo en agua y bautismo de espíritu. Lo correcto es no separar estas palabras. De hecho, la partícula que usa ahí, es que en el griego son partículas, supongo, conecta estas dos ideas como si fueran una misma cosa, ¿sí? Es como decir fuego y calor. O sea, no está separando las cosas, sino que está diciendo así como, es como van de la mano, ¿no? O luz y sol, es como van de la mano. Entonces, por ahí va. Entonces, esta combinación de agua y de espíritu no son distintas características o distintas formas de nacimiento. Esta combinación representa el nacimiento desde arriba, ¿sí? De una forma más explícita. Cuando el agua se usa figurativamente en el Antiguo Testamento, habitualmente se refiere a renovación o limpieza, especialmente cuando se encuentra unida con espíritu. Esta conexión puede ser explícita o puede esconderse detrás del lenguaje que representa el derramamiento del espíritu, ¿sí? O sea que hacen como una analogía, una metáfora del espíritu siendo derramado como si fuera agua, ¿sí? Entonces hay esta conexión entre agua y espíritu constantemente en todo el Antiguo Testamento. Si me ayudas también otra vez con unas citas. Isaías 32:15 y Ezequiel 36:25 al 27. 32:15.
Ezequiel 36, 25 al 27. Dijo Ezequiel, Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. El campo fértil sea estimado por Dios. Entonces ahí puedes ver como una expresión bastante explícita. Dice, derramaré sobre nosotros el espíritu, y lo que dice es que el desierto se convertirá en campo fértil. ¿Sí? Entonces ahí puede hacer la conexión. Ok, está poniendo el espíritu como si fuera agua. ¿Sí? Porque un desierto, pues obviamente es seco. Cuando llega mucha agua, es entendible que lo que pase sea fértil. ¿Sí? Ezequiel 36. entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Okay. Entonces otra vez vemos esta parte donde se conectan agua, limpieza y espíritu. ¿Sí? Entonces esta idea expresada por Jesús se resume en lo siguiente: el nacimiento de agua y espíritu es el nuevo nacimiento o el nacimiento de arriba, el cual regenera a los hombres y da la capacidad de ver el reino de Dios. Era lo que Nicodemo necesitaba, y por la razón por la cual Nicodemo no entendía quién era Jesús, por la cual lo identificó como un maestro, ¿sí? Y no como el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús contrapone esto con el nacimiento de carne. Esto no se refiere a la naturaleza carnal pecaminosa, como lo vemos en las cartas de Pablo, cuando usa el término carne para referirse a lo mundano, pecado y todo esto, sino que aquí habla del nacimiento físico como tal. Cuando dice el nacimiento de carne, se habla del nacimiento físico. O sea, yo nací de mi mamá, él nació de su mamá. Y esto lo podemos argumentar diciendo que finalmente la idea que está presente aquí es que Jesús nació de carne, pero también de espíritu. ¿Sí? Entonces, este contraste no establece una diferencia entre la naturaleza humana diciendo unos mejores que otros, unos espirituales, otros carnales, sino que está dictando una distinción entre los hombres, nacidos de carne, y Dios. ¿Sí? Y lo que está diciendo es, necesita ser nacido del espíritu. Después pasamos al versículo 8. Ya vamos a terminar. Dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El pasaje da a luz cómo es que este nuevo nacimiento es producido. Si Nicodemo, con su conocimiento, sus dones, su entendimiento, su posición, integridad, no puede entrar en el reino, ¿qué esperanza hay para que un hombre cualquiera busque salvación o busque ingresar en sus fuerzas? La respuesta está en Dios mismo. Nuevamente, es otro juego de palabras, y no es el último. La comparativa del viento y espíritu cobra mayor sentido en el texto original, donde la palabra pneuma significa las dos cosas, viento y espíritu. La puedes traducir con esas dos palabras. Entonces este versículo 8 revela una verdad que es crucial para todos nosotros. No podemos controlar ni entender al espíritu, pero sus obras son evidentes e innegables. No podemos controlarlo, no tenemos forma de decir, espíritu, ve allá. No podemos entenderlo, no sabemos cómo obra, no sabemos en quién va a obrar, pero sus obras son evidentes. El fruto que produce el Espíritu es evidente y es innegable. Esto nos lleva a dos aplicaciones. La primera es que la fe es un distintivo de los hijos de Dios. En Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, conecta estas ideas. El cuerpo sin espíritu está muerto. La fe sin las obras está muerta. La conexión es, el cuerpo con el espíritu tiene fe. Entonces,
la fe es un reflejo de la regeneración. Dios abrió nuestros ojos para ver la gloria de Cristo. El Espíritu Santo nos ha hecho una nueva creación en Cristo, nos ha regenerado. Entonces la fe es un distintivo de los hijos de Dios y es esta característica que es innegable. Es evidente e innegable. La fe es manifestada en obras, ¿sí? Es expresada en obras. ¿Sí? No obramos para tener fe, sino que obramos porque tenemos fe. ¿Sí? Mi fe me va a llevar a obrar, me va a llevar a amar, me va a llevar a preocuparme por los demás, me va a llevar a aprender, a estudiar, a predicar, a discipular, a ser discipulado. ¿Sí? Mi fe me va a llevar a eso, a comportarme como una persona que es del reino de Dios. La otra aplicación es que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu. En esta parte entendemos que no podemos controlarlo ni entenderlo. Una de las doctrinas que vimos hace ya bastante rato era esta parte de que finalmente no depende de nosotros. La conversión no depende de nosotros. Yo no puedo obligar a una persona a ser cristiano. Por mis fuerzas yo no puedo hacerlo, yo no tengo la capacidad, yo no puedo producir conversión, yo no puedo hacer que alguien nazca de nuevo. El único que puede hacer que alguien nazca de nuevo es Dios mismo. ¿Sí? Y es Dios a través de su Espíritu el que produce este nuevo nacimiento. En 1 Corintios 2:12 dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, de arriba, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, date cuenta, no dice no hemos obtenido, dice hemos recibido, nos fue dado. El Espíritu es dado, ¿sí? No obtenido, no comprado, es dado. Y Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El lavamiento y la regeneración es por medio de el Espíritu. No lo que nosotros hagamos, no lo que nosotros seamos capaces, no nuestras virtudes, como con Nicodemo, que era un hombre estudiado, preparado, de estatus alto, si es por el Espíritu. Dentro de esto cabe destacar también 3 cosas. La primera es que es un misterio. ¿Sí? Parte de la doctrina del obrar del Espíritu es que es un misterio y por ende debemos entender que no vamos a poder entenderlo. ¿Sí? Debemos abrazar este hecho, no vamos a poder entenderlo. Sí, esto es parte de la doctrina, entonces cuando yo digo voy a abrazar esta doctrina es también abrazar el hecho de que no lo voy a entender. ¿Sí? Segundo, no depende de nosotros, depende de Dios solamente. Y tercero, nuestra respuesta debe ser adoración. El Espíritu obró en nosotros. Si el Espíritu, que es inentendible e incontrolable, obró en nosotros. Y esto me debe llevar a adorar. Dios decidió lavarme con su Espíritu. Y mi respuesta a esto es adoración. La adoración no es nada más en domingos, en reuniones que vienes y cantas 1, 2, 3 alabanzas. No es nada más cuando oras, sino es con tu vida estás adorando constantemente. Una vida que testifica, que glorifica a Dios, es una vida que adora.